Internacionales y es que hay mucho que hablar. De principio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, María René. Gracias por el contacto. Nos preocupa Venezuela. Queremos hablar de Venezuela. Hay elecciones, están cerca las elecciones, pero los videos que recibimos, la información que recibimos es cada vez más violenta, es cada vez más demostrativa de grandes tensiones. Hablemos un poco de esto, por favor. Sí, efectivamente, ayer se ha reportado unos atentados en contra de la candidata de la fuerza principal de oposición, ¿no? Uno de los representantes, que es María Corina Machado, ha mostrado los vehículos que habían sufrido un atentado y esto muestra que hay una intención de amedrentar a la oposición de cara a lo que va a ser las elecciones, que ya son a fin de mes, el 28 de julio, y bueno, con grandes expectativas, ¿no? También para la oposición, porque si bien hay estos amedrentamientos y hay una radicalización del oficialismo para evitar que la oposición gane las elecciones, también hay mucha esperanza, ¿no? En el pueblo, hay muchas imágenes que muestran que en esta oportunidad parece que las cosas van a ser diferentes en el sentido de que va a ser tan contundente la victoria de la oposición, del candidato Edmundo González, que muy posiblemente no alcance a hacer un fraude, ¿no? Es decir, obviamente se prevé que Maduro pueda hacer un fraude como ya lo ha hecho en la pasada elección, pero ante tal eh, contundencia de la votación a favor del otro candidato, definitivamente eso no va a alcanzar y terminaría imponiéndose la candidatura de oposición. Y por eso hay tanta expectativa y por eso se cree que esta vez puede ser diferente. Y por eso también digo que hay mucha esperanza en mucha gente que está siguiendo a esta candidatura, que es la que viene a representar a María Corina Machado, que como sabemos no ha podido habilitarse para la postulación. El gobierno de Maduro ha impedido esto, pero a pesar de eso, las expectativas, como digo, son grandes y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, la expectativa es general. ¿Qué garantía hay de respeto del voto? En otras palabras, que no haya fraude. Claro, de eso se habla bastante. Se cree que va a haber un fraude, como digo, ya lo ha habido, y son los mismos entes, ¿no? La misma gente que sigue manejando, incluso la misma empresa que también había denunciado irregularidades, también está ahora en el proceso. Y por tanto, no hay muchas garantías y de hecho no se ha aceptado a los veedores internacionales, no a todos, van a haber unos cuantos efectivamente. Por ejemplo, el Centro Carter va a estar, algunos países de la Unión Europea, no la Unión Europea como bloque, porque el gobierno de Maduro lo ha prohibido. Pero de todas formas, digo que la estrategia de la oposición es lograr tal contundencia en la victoria Que aún, que a sea pesar del imposible. fraude, puede imponerse. Sí, es decir, que no alcance, ¿no? Cambiar las boletas, hacer las mil maniobras que pueden hacer y ni así alcance para volcar la cosa a su favor, porque obviamente la gente también va a estar haciendo fiscalización en las mesas, ¿no? Eso es una también parte de la campaña, de la estrategia de la oposición, de impulsar a los ciudadanos a que se queden hasta el final del conteo para que sepan cómo ha sido y que lo publiquen y lo compartan para que no haya posibilidad del fraude, ¿no? Y claramente los veedores internacionales que van a estar, que no son muchos, como digo, van a tener una responsabilidad mucho mayor en el sentido de que a ellos les toca realmente verificar que no se
qué horror. vulnere, ¿no? las normas democráticas. Ahora, claramente, Maduro con esto está en una posición difícil porque las encuestas también indican que él está por debajo del candidato González por más de 30 puntos, ¿no? Incluso hay encuestas que dicen que es incluso 40 o 50 puntos de diferencia. Entonces eso nos hace ver que es imposible prácticamente que Maduro remonte las cosas cuando ya faltan Tan menos pocos de 15 días. días para esto. Entonces, por eso es la expectativa y por eso digo la esperanza tan grande que hay en esta oportunidad. Ahora, ¿qué pasa con el voto extranjero? ¿Va a ser tomado en cuenta o no? Porque estamos hablando de 8 millones de venezolanos que en muchos casos se han ido, en otros han huido de Venezuela. Exacto, y ese es uno de los puntos más críticos o de mayor eh, polémica, ¿no? Porque ya se dice que Maduro ya está haciendo el fraude, ¿no? Esto es un fraude en cámara lenta, dicen algunos analistas, porque el voto en el exterior se está restringiendo, ¿no? No se ha dejado que los venezolanos en el exterior puedan registrarse para votar. Se ha impuesto un montón de restricciones, se ha limitado las horas de, de apertura de las oficinas consulares para el registro, ¿no? Entonces son muchas maniobras que han hecho que de los más de 4 millones de venezolanos que están habilitados o estarían habilitados para votar, se han inscrito menos de 400.000, según dicen Qué algunos locura. reportes. Entonces, realmente hay una gran diferencia ahí y claramente eso afecta mucho a la votación de la oposición. Y en Venezuela, en el país mismo, también hay muchas restricciones y no ciertos cambios que se han hecho para Restringir la tratar de votación. favorecer a la candidatura de Maduro, ¿no? Como por ejemplo la boleta de votación tiene 13 veces la cara de Maduro en diferentes partes, mientras que el candidato González solo está 3 veces, ¿no? Entonces eso muestra las claras ventajas que hay, además de toda la maquinaria estatal puesta al servicio de la candidatura de Maduro y las restricciones que le han puesto a los candidatos de la oposición, ¿no? Para poder movilizarse dentro de Venezuela, no les venden pasajes aéreos, les impiden circular, han hecho atentados además ahora recientemente, e incluso a todos quienes de alguna manera les proveen algún servicio, sea de hospedaje, de alimentación, los toman presos, ¿no? Qué horror. Les hacen una persecución de manera de que nadie se acerque o que nadie quiera ayudar a la candidatura de María Corina y de Edmundo González. Pero a pesar de eso, como te digo, las imágenes son impresionantes de la cantidad de gente que llega a apoyarlos, de la esperanza que hay del abrazo De con el poder que los sacar a reciben. Maduro. Exactamente, por la desesperación en la que ya está el país después de 25 años de socialismo, en el que hay una crisis económica que continúa Mm. profundizándose, siguen sufriendo los venezolanos. Y si esto fuese una elección abierta y transparente, obviamente María Corina tendría que votar, o tendría que participar, mejor dicho, eh, y ahí, obviamente, la victoria sería aún más contundente, ¿no? De lo que seguramente va a ser ya, de hecho, el 28 de julio. Y Maduro ha advertido con que si gana la oposición habrá un baño de sangre. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Es Sí, palabrería? ¿Es una amenaza directa? ¿Qué es? es una estrategia de sembrar el miedo, ¿no? De tratar de amedrentar, de generar temor en la población frente a lo que podría ser una derrota del chavismo, ¿no? Entonces él apela a eso, dice va a haber un baño de sangre, va a haber una hecatombe, ¿no? Y si ganan el fascismo, que es como llama a la oposición, va a haber una guerra civil, ¿no? Entonces él ya lo ha anunciado, lo ha dicho y seguramente van a querer dar pelea
Pero la estrategia, por el otro lado, en el caso de la candidatura de Edmundo González, es más bien vamos a integrar a todos, ¿no? Todos van a tener un espacio político, incluso los chavistas van a poder desenvolverse en la política, ¿no? Y no van a ser perseguidos, no va a haber, obviamente se va a cumplir la justicia y obviamente quienes hayan cometido actos de corrupción u otros actos criminales, Claro. naturalmente que tienen que responder ante la justicia, pero la estrategia es llamar a todos, integrar a quienes están apoyando, ¿no? A Maduro, los mandos medios dentro del chavismo. Entonces él convoca, ¿no? Y es interesante esa estrategia porque creo que está funcionando. Porque además no solo es dentro del partido político del chavismo, sino también los mandos militares, ¿no? Que han apoyado a Maduro y que han permitido que la dictadura se consolide en todos estos años. También hay mucha molestia dentro del ejército. Hay unos cuantos que están arriba, que comandan todo. El ministro de Defensa, por ejemplo, está ahí 10 años, no se ha movido, y no hay un recambio, ¿no? Que tiene que refrescar un poco el, eh, o sea, permitir a los otros, a los que están más abajo, tener la expectativa de poder ascender en algún momento, pero eso no hay desde hace muchos años. Entonces hay mucha molestia, no hay un buen manejo, a pesar de que Maduro obviamente siempre les ha dado muchas dádivas, les ha dado facilidades y los ha premiado a los militares, ¿no? Ellos manejan el tema de la comida, ganan mucho dinero, ¿no? Están muy bien puestos, pero dentro de los mandos medios, como digo, no hay esa satisfacción que hace unos años había y que era muy difícil de romper. Ahora es mucho más y hay tanto descontento, hay tanto malestar en la sociedad que definitivamente eso le juega mal a Maduro. Y en el ámbito internacional las cosas tampoco están muy bien para Maduro. China ya no le presta tanto dinero como hace unos años. Parece que los mismos chinos se han dado cuenta que todo ese dinero se va hacia la corrupción y Claro, se va que a los bolsillos, ¿no? De alguna gente, cosa que ha correcto. sido demostrada. ¿Qué está en juego finalmente en esta elección? Creo que hay una trascendencia muy, muy grande, no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional. Exactamente, porque esto puede marcar el derrumbe, ¿no? Del socialismo del siglo XXI Mm. o empezar a erosionarlo, en el sentido de que también hay crisis en Cuba, también en Nicaragua. Entonces, definitivamente es un momento crítico, crucial para lo que se viene. Y Maduro está definitivamente en un momento muy complicado y esas declaraciones de derramamiento de sangre son de desesperación, no son de hacer algo para revertir la cosa, aun cuando no tiene mucho rédito, no le genera apoyo, ¿no? Eh, y, Qué y locura todas estas... que estemos hablando de esta Venezuela versus ese país tan rico y extraordinario, sí, con mucha diferencia en el ingreso entre los más ricos y los más pobres en un periodo previo a la llegada del socialismo del siglo XXI. A las pruebas me remito, las cifras macro, las cifras micro, la propia industria del petróleo te están diciendo que el socialismo del siglo XXI depredó a una Venezuela, corrompió a una Venezuela, expulsó a sus ciudadanos de una Venezuela que era admirada a nivel latinoamericano. Por eso estamos hablando con Andrés Guzmán, analista de temas internacionales, de esta elección. Es una elección crucial. Veremos qué sucede, hacemos votos para que no haya derramamiento de sangre, asumiendo que es una situación muy delicada. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable, No, gracias a ti, María René, un gusto, como siempre. muy gentil. El presidente está feliz, está entregando un montón, bueno, algunas obras en el Departamento de La Paz. Ocúpense de La Paz, por favor. Que la gobernación diga algo, haga algo. Que los municipios tomen en serio al departamento, que no se rían de los ciudadanos paceños.
La paz merece la atención de sus gobernantes. La Paz es un pueblo sufrido, el pueblo paceño es un pueblo sufrido. Necesita que sus dirigentes, que sus autoridades se preocupen de darle y precautelar su agua, su tierra, darle oportunidades económicas, oportunidades de generación de empresa y más. En este momento estamos viendo al presidente Luis Arce en la entrega de obras en el municipio, en el famoso municipio histórico, por cierto, de Cajuata. Se está entregando un enlosetado de calles de la comunidad de nada más ni nada menos que Circuata. Hay presencia de lugareños, vemos a representantes mineros, vemos que se utiliza polerita, no se siente mucho frío, estamos hablando de la provincia Inquisibi de La Paz. Entregamos aquí, en Cajuata. Saludamos a la hermana Janet Cadena, asambleísta departamental, que también nos acompaña. El presidente está haciendo ese barrido institucional que ya caracteriza sus declaraciones en diferentes puntos del país. Vamos a guardar por declaraciones, entendemos que hay que estar sobre esta declaración, que va a haber un anuncio importante, veremos de qué se trata. En todo caso, estamos cubriendo información en desarrollo, 11:22. Roberto Mendoza con nosotros. Gracias. De primera mano estamos con el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. Diputado, ¿usted cree